Si no queremos, siempre podemos volver a irnos, ¿no?, replicó Temerario. No es tan fácil. Ya sabes, no somos libres, respondió Lawrence. Soy un oficial del rey y tú eres un dragón del rey. No podemos hacer lo que nos plazca. El dragón de su majestad es una novela escrita por Naomi Novik y publicada por Umbriel con traducción de José Miguel Pallares San Miguel. Se trata del inicio y primer tomo de la saga de Temerario, que consta de 9 libros. Yo me lo agencié y lo leí porque a Magrat le gustó, y si a Magrat le gusta, pues un libro de fantasía sube puntos, sobre todo cuando la muy malvada me vendió este libro como Guerras Napoleónicas con dragones. Pero, ¿de qué va el dragón de su majestad? De guerras napoleónicas con dragones. Sí, pero más concretamente, ¿cuál es la trama? Will Lawrence es capitán de barco en la Armada Británica. Es 1805 y estamos en plenas guerras napoleónicas. Tras un enfrentamiento con un buque francés, Will y sus hombres lo abordan y se hacen con su cargamento, que es nada más y nada menos que un huevo. ¡Un huevo de dragón! Está a punto de eclosionar, y aunque Will no es el elegido para ello, por diversas circunstancias se convierte en el criador del animal, al que llama... ¡Mordisquitos! No. ¡Calcetines! ¡No! ¡Lagun! ¿Qué? ¡No! Al que llama Temerario. Mordisquitos era mejor nombre. Como veis, esta historia transcurre en un universo alternativo donde los dragones existen y donde estos se usan para luchar, por ejemplo, en las guerras napoleónicas que se están sucediendo. Así que el primer tema a tratar debería ser obvio. ¡Sí! Los dragones. Vale, no es lo primero que pensamos, pero continúa. Los dragones, las criaturas mitológicas que aparecen en múltiples culturas, en diferentes periodos históricos y en zonas geográficas muy diversas. Los encontramos, por supuesto, en la Edad Media europea, pero también, por ejemplo, en China, siendo el símbolo de la dinastía Qing, en India, en la Persia zoroastriana o en Sudamérica, entre los incas o los mapuches. El término dragón viene del griego, primero para denominar a las serpientes y luego a cualquier ser parecido a la serpiente que pudiera tener poderes. Lo que es el concepto de dragón no se sabe con exactitud de dónde proviene. Se dice que pudieron ser cocodrilos que nadaron del Nilo hasta Europa, o huesos de ballena encontrados en la costa, o yo qué sé, huesos de dinosaurio que alguien pudo desenterrar o ver. La cuestión es que no puede ser el mismo origen para cada uno de los lugares que crearon leyendas sobre dragones, que, como he dicho, son diversos. Coño, que el Leviatán que aparece en el Antiguo Testamento se supone que es un dragón. No sé, yo digo que los humanos somos muy parecidos, pensamos más parejo de lo que queremos admitir y a todo el mundo le flipa la idea de una serpiente o lagarto gigante que vuela o escupe fuego. ¡Porque es muy guay! Entiendo a la autora cuando pensó que su historia era más interesante si ponía dragones. Cualquier historia con dragones es un 50% mejor y cualquier historia con ellos mejoraría. Tú le metes dragones a historia de un matrimonio y la conviertes en obra maestra. Te recuerdo que el Imperio del Fuego tiene dragones. Ahora imagínate lo muchísimo peor que sería sin ellos. Touché. Los dragones y la literatura están muy ligados, no solo porque es un animal fantástico muy usado en fantasía, sino por ser, por supuesto, el santo fetiche de británicos y catalanes. Se dice santo patrón. San Jorge y el dragón. Historia que aparece en la Leyenda Dorada o Áurea, la obra que reúne historias recopiladas por el dominico Santiago de la Vorágine, que si no hubiera sido monje, sería estrella de la lucha libre con ese nombre. La leyenda fue un superventas del medievo y creador de una parte importante de la iconografía cristiana. ¿Eran las historias veraces? No, por supuesto que no, pero ¿y lo chulísimas que eran? No sabéis apreciar el arte disimulado como tradición católica. Total, San Jorge y el dragón, el cuento primigenio de la princesa, el dragón y el caballero que la salva, que es tan ubicua que se usa en Shrek, Dragon Slayer, la saga de Geralt de Rivia o el Priorato del Naranjo. La leyenda, que para empezar tiene raíces precristianas y luego se unió a la figura de San Teodoro de Tirón, tiene muchas versiones según el territorio. Aquí contaremos la de la leyenda dorada según Wikipedia. Érase una vez que será un lugar llamado Silene, en Libia. Silene estaba asolada por un dragón escupeveneno que vivía en un manantial cercano, envenenando toda la región. Para prevenir que afectara a la misma ciudad, la gente ofrecía 2 ovejas al dragón diariamente. Luego, cuando éstas escasearon, le ofrecieron un hombre y una oveja diarias. Y finalmente, cuando no quedaron ovejas, le ofrecieron niños y jóvenes que se elegían por sorteo.
Como vemos, el dragón vivía de los bienes ajenos porque era técnicamente propietario de un lugar que la gente necesitaba para vivir. Es decir, era un rentista. Un día el sorteo eligió a la hija del rey y este, como buen monarca que era, intentó saltarse la ley y ofreció todo su oro y plata para librarla del sacrificio, pero la gente se negó porque tenía más ética que la prensa española. Enviaron a la hija al manantial vestida de novia, porque, ¿por qué no?, para alimentar al dragón. San Jorge, por puritísima casualidad, llegó al lugar. La princesa trató de mandarlo lejos, pero él hizo voto de quedarse porque era un turista concienciado. El dragón emergió del manantial mientras hablaban. San Jorge hizo la señal de la cruz y cargó a caballo contra la bestia, hiriéndolo gravemente con su lanza. Entonces le pidió a la princesa que arrojara el cinturón de su vestido al dragón y le ató el cuello con él, porque tenía gustos sexuales muy pintorescos. No kick shaming. Cuando hizo esto, el dragón siguió a la princesa como un animal domado que llevara una correa. De nuevo, no king shaming. La princesa y San Jorge llevaron al dragón a la ciudad de Silene, donde aterrorizó a la población. San Jorge se ofreció a matar al dragón si consentían en convertirse al cristianismo y ser bautizados. ¿Qué digo yo? Si el dragón ya ha sido domado y no es un peligro, ¿a qué viene la oferta y el chantaje? Pero bueno. 15.000 personas más el rey se convirtieron. Entonces San Jorge decapitó al dragón, cual Mao con un terrateniente, y el cuerpo de la bestia se envió fuera de la ciudad en 4 carros. El rey construyó una iglesia en nombre de la Virgen y San Jorge, que no sé por qué, que hizo aquí la Virgen, en el lugar donde el dragón murió, y de su altar surgió un manantial que curaba todas las enfermedades. Era Lourdes 1.0. Con más o menos cambios, esta es la leyenda de San Jorge, que se extendió por Europa, aunque en Aragón también existe la variante de que, como nunca salía elegido ningún miembro de la realeza en el sorteo, el pueblo se hartó y mandó a la princesa. ¡Vaya! No sabía que Dragon Slayer fuera una película baturra. En Cataluña, San Jordi es su patrón y por eso la celebración de su santo, el 23 de abril, es muy importante. Y lo celebran regalando una rosa y un libro y pensando que en el resto de la península también es un día importante, pero no, nos da igual. La cuestión es que por razones que soy demasiado perezosa para buscar, San Jordi se ha convertido en Cataluña en una festividad muy ligada a la literatura y muy importante para los gremios de libreros y editores, de los cuales hay una buena cantidad en Cataluña, y me parece muy curioso que los ingleses también lo tengan como patrón. Por supuesto, Naomi Novik ignora lo de Cataluña, pero no ignora del todo la historia británica con los dragones, no solo por St. George, sino porque hay un tipo de soldados de caballería ligera británicos a quienes desde el siglo XVI hasta el XIX se les llamó dragones. Lo que hace Naomi Novik es convertirlo en literal. El protagonista no es un dragón de la caballería, sino que se convierte en el jinete de un dragón que habla, lo que le permite no solo desarrollar la personalidad del animal, sino construir una relación de amistad entre este y el protagonista, un capitán de navío, un marino que de repente tiene que cambiar de vida para unirlo a este exótico ser. Lo cual nos permite ver este mundo, porque como Will Lawrence no sabía nada de dragones ni sus jinetes, eso le permite a la autora que otros le expliquen sin que parezca que hace infodump. Entiendo la conexión de guerras napoleónicas, caballería de dragones y dragones de verdad, así que entiendo que cuando Naomi Novik empezó esta historia pensara en estos animales míticos, porque la cuestión es que en un principio esta historia era un fanfiction, pero se fue desarrollando y tomando vida propia hasta convertirse en una historia de guerras napoleónicas con dragones, lo cual nos lleva a hablar de... ¡Dale! El fanfiction. ¿Estás de broma? El fanfiction, en su acepción actual, es una obra amateur escrita que utiliza la propiedad intelectual creada por otra persona, es decir, una obra de fans sobre las cosas de las que son fan. Eso conlleva ciertos requisitos para hablar de fanfiction o fanfic hoy día. Primero, tiene que ser una obra que se publica sin propósito comercial. Segunda, debe basarse en la propiedad intelectual de otra persona, haciendo uso de personajes, lugares, etc., creados por otra u otras personas, ya sea en libros, cómics, películas, series, etc., que están protegidos por copyright. Aquí lo importante en realidad es la gratuidad. Una obra escrita sobre Sherlock Holmes, que se publica en Archive of Our Own, o Wattpad, de forma amateur, sin comercializarlo, es considerado fanfic, aun cuando Sherlock Holmes es un personaje totalmente libre de derechos en 2023. Pero vamos, porque para hablar de derechos de autor y copyright, pues me veis este vídeo de Trotalibros que os enlazo, ¿vale? O sea, tope fácil.
Que también lo de vender una obra basada en un libro que tiene los derechos de autor vigentes es imposible a día de hoy. Salvo si has escrito primero el fanfic, luego le cambias los nombres a los personajes, tienes el papo de publicarlo comercialmente borrando la existencia del fanfic anterior y Stephenie Meyer es lo suficientemente amable para no meterte a juicio. Porque ya te digo yo que esa no se la hace a Anne Rice cuando aún vivía. Pero, si ampliamos el concepto de fanfic a obra escrita basada en la obra creada por otra u otras personas, el fanfiction es más viejo que el polvo. El ejemplo más famoso, El Quijote de Avellaneda, que se escribió cuando Cervantes aún vivía e impulsó al escritor a escribir la segunda parte del Quijote. ¿Qué diréis? Menudo jeta el Avellaneda. Yo estoy segura de que se trata de una de esas personas que te dicen que deberías sentirte halagada porque hayan copiado tu obra. También es cierto que al menos no era alguien que tomó una de las obras más importantes de la antigüedad y creó un fanfic self-insert propagandístico para besarle el culo al emperador de turno. Tu odio a Virgilio te va a perder. Mi odio a Virgilio es justo y legítimo. Y es que en este sentido más amplio, el fanfic tendría poca diferencia con el retelling, la novela paralela o el pastiche. Hay más versiones del mito artúrico que gente viviendo en las islas en esa época. Un holandés hizo una apropiación cultural del libro e hizo al juez Dee conocido en Europa. Y no me tiréis de la lengua en cuanto a la Biblia. Homero no inventó la guerra de Troya o los personajes que en ella aparecen, pero dile tú a Pérez Reverte que la Ilíada es un fanfiction. Porque esa es la cuestión. El término fanfic es usado como sinónimo de obra amateur, menor, sin calidad literaria. Algo de ello hay, en el sentido de que son obras no pretenciosas, no pretenden nada más allá de jugar en el cajón de arena de otra persona porque te gusta mucho o hacer disfrutar al lector. También es cierto que, dado que la gran mayoría de fanfics son escritos por personas que no son escritores profesionales y que carecen de edición más allá de lo que sus amistades o conocidos puedan proporcionarle, la mayoría de ellos son de calidad discutible. Pero hay muchísimas novelas teóricamente escritas por escritores profesionales y que teóricamente han pasado un proceso de edición que son una mierda pinchada en un palo. Pero no vamos a hablar aquí de los aspectos negativos del fanfiction. Eso lo dejaré para cuando le haga el traje chaqueta a Joel Dicker. Yo he leído fanfiction muy bueno con calidad profesional. Fanfiction que lees y piensas, esta persona tiene talento, esta persona podría ganarse la vida con esto. No diré debería ser publicada porque ya lo está siendo. El fanfiction es público. Por otra parte, hay autores profesionales que escriben fanfiction, y no fanfiction de su propia obra, sino de fandoms que siguen, de libros, películas o series que les gustan. ¿Por qué? Porque aparte de poder utilizar personajes que les gustan, tienen una libertad de la que carecen al publicar profesionalmente. Al escribir fanfiction no tienes que pensar en qué género quieres hacerlo, si tus lectores de siempre entenderán el cambio del mismo o de estilo, en cuántas páginas van a tener que ser, puede ser un relato breve o un texto de 1000 páginas, da igual, puedes hacer lo que quieras. El fanfiction es libertad. En fanfiction he visto ideas buenísimas que por un motivo u otro quienes ostentan el copyright no van a utilizar. Leí un fic donde para evitar un peligro potencial, Batman infiltra a su mayordomo Alfred en el concurso The Great British Bake Off. Tal nivel de genialidad solo está reservada a los dioses. El fanfiction te permite experimentar, por eso no solo los amateurs escriben fanfiction. Es un entrenamiento perfecto para autores que ya publican. Incluso pueden publicar de forma anónima, de manera que esa experimentación pueda quedar fuera del qué dirán de lectores y críticos. Naomi Novik ha confesado más de una vez que ella es autora de fanfiction. De hecho, Naomi Novik fue una de las fundadoras del Organization for Transformative Works, que tiene por objetivo el acceso y la protección de la historia a las obras hechas por fans y la cultura fan en todas sus formas, y que dentro de sus proyectos incluye The Archive of Our Own, una de las plataformas más importantes de archivo de fanfiction. No es que Naomi Novik no oculte sus lazos con el fanfiction, es que lo grita a los 4 vientos tan orgullosa, como debe ser, por otra parte. Como he dicho, El dragón de su majestad comenzó como un fanfiction de la serie de novelas Aubrey Maturin escritas por Patrick O'Brian, de la que la primera es Capitán de Mar y Guerra, internacionalmente conocida como Master and Commander. Entonces, ¿Russell Crowe es el capitán Will Lawrence? Sí. Siguiente pregunta. Naomi Novik dijo en el Festival Celsius de 2022 que comenzó a escribir una historia del universo de la serie de Aubrey Maturin donde existían dragones. Un AUO Alternative Universe de toda la vida. Empezó a escribir esta historia y la relación del dragón con su capitán y de repente se dio cuenta de que se le estaba yendo de las manos, no solo en longitud, sino que ese mundo con dragones que estaba construyendo estaba adquiriendo identidad propia. Había creado su propio mundo. Y puedo decir que es lo mejor de la novela.
No es solo que no queda ni rastro de su base de fanfiction, sino que es un mundo nuevo que va construyendo en este primer libro y se lo muestra muy bien al lector. Porque una de las desventajas de pasar un fanfiction a una novela publicada después de un conveniente cambio de nombres es que es una historia que transcurre en un universo y con unos personajes que los lectores ya conocen cuando leen el fic y muchas veces al pasar a novela no se explica lo suficiente cómo es ese mundo. En ese sentido, un AU tiene ventajas, porque ya desde un principio tienes que detallar los cambios que se han producido en un universo que ya conoces. Total, que la construcción de mundo de El Dragón de Su Majestad es Chef Kiss. Tiene un ritmo genial, de modo que te explica todo lo que necesitas saber sin atragantarte con demasiada información. Es muy verosímil, pensando cómo sería realmente si en las guerras napoleónicas hubiera dragones. Y además da pinceladas aquí y allá, dando la sensación de que es un mundo muy amplio. Es lo que más me gustó. Incluso cuando en la parte media me pareció que decaía un poco con el entrenamiento de manga shonen que mete, el mundo tan fascinante me hacía seguir. Me gustaba cada pequeño detalle y cómo cambiaba el mundo que conocemos, cómo cambiaría la existencia de dragones nuestro pasado, cómo cambiaría el periodo histórico del que habla la novela. Vas a hablar de ello, por fin. El principio del siglo XIX, un tiempo convulso donde se sucedería una famosa contienda bélica. ¡Sí! Un conflicto que enfrentaría a toda Europa, pero sobre todo a dos imperios, el británico y el francés. Nos referimos a... ¡Dilo! Las guerras napoleónicas, que se llaman así porque Napoleón. Y es que no es del todo claro cuándo comienzan. En sentido estricto debería considerarse que comienzan antes de que el corso se ciñese la corona de emperador con sus propias manos. Porque ya cuando se produjo la Revolución Francesa, los británicos y otros países ya comenzaron a dar por saco. De ahí que también se denomine guerras de coalición a las guerras napoleónicas, porque varias potencias ya se coaligaron en 1792 para tratar de parar la revolución, que empiezas con la cabeza de un Borbón y terminas con la cabeza de todos los reyes. Y eso es un problema o algo. Los franceses ganaron ese enfrentamiento contra la primera coalición. España perdió Cataluña, País Vasco y Navarra y luego los recuperó en la paz de Basilea. ¡Pero no en espíritu! Fue en este primer conflicto donde Napoleón, que ya era prestigioso por vencer a los contrarrevolucionarios en 1795, consolidaría su fama. No es solo que ganara siempre en igualdad de condiciones, es que también lograba darle la vuelta a la tortilla estando en desventaja gracias a su genio táctico. Pero en El Dragón de Su Majestad ya nos encontramos en el centro de las guerras napoleónicas, la tercera coalición, que fue la formada por Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia contra el tirano Napoleón. Nótese la ironía de que varios de esos países, si no todos, llamen tirano a Napoleón. Que en la novela ves a los británicos luchar contra Napoleón porque es un déspota y tiene esclavizada a media Europa. Recuerdo que Madame de Staël, en 10 años de destierro, escribía que en la guerra contra Napoleón la única esperanza que veía estaba en los grandes países de España y Rusia. Grandes bastiones de libertad en el futuro con Fernando VII y Alejandro I, respectivamente. A ver, es cierto que la campaña rusa desangró a Napoleón en una de las campañas militares con mayor número de bajas de la historia y le dio la puntilla, y la guerra de guerrillas en España, que siempre se adjudica además Gran Bretaña, fue un cuchillo en el costado del ejército francés, culminando en la batalla de Trafalgar, que frustró definitivamente los planes de Napoleón de invadir Wyoming. Gran Bretaña. Trafalgar es la batalla que se menciona en El Dragón de Su Majestad, que ocurrió el 21 de octubre de 1805, pero no vamos a hablar de ella, porque no me da la gana. Y porque es incluso hablar demasiado de la novela, lo cual es imperdonable en uno de mis vídeos. Vamos a hablar de la destrucción de Donosti el 31 de agosto de 1813. En realidad, pese a que el incendio y estallido de un depósito de munición francés que lo aumentó sucedieron el 31 de agosto, el asedio que lo provocó se desarrolló desde esa fecha hasta el 8 de septiembre, de mano de los británicos. Veréis. Tras la derrota en la batalla de Trafalgar, Napoleón decidió establecer un bloqueo continental porque los mares no, pero el continente europeo lo controlaba. ¿Qué quieres, lechugas? Pues a ver cómo las consigues si no las plantas. O sea, un poco lo del Brexit, pero con los franceses en plan aún más cabrón.
Como Portugal se negó a participar en este esfuerzo común porque siempre se ha creído que Gran Bretaña y ella son amigas, Francia decidió mandar a su ejército para invadir el país luso. Y ya que estaba, se quedaron varios aquí. Echó a Carlos IV del trono y puso a su hermano en el mismo. Y es cierto que al Borbón en España le tenían tanto amor como a su tataratataranieto de asombroso parecido, pero una cosa es admitir que derroquen al gabacho de tu rey y otra cosa muy distinta que lo derroquen para poner a otro gabacho. La cuestión es que el ejército francés también se estableció en tierras vascas y en Donosti, siendo nombrado Francisco Amorós como jefe magistrado de la ciudad. Los donostiarras se opusieron a los franceses muchísimo. Creo que no les invitaron a Chacolí en 2 semanas. A ver, emocionados no estaban, pero tampoco se quejaron en exceso y parece que los gabachos les trataron cordialmente. Digamos que es obvio que Donosti no estaba lleno de cabecillas de la guerra de guerrillas que se produjo en la península. Total, que en 1813, durante la Sexta Coalición, el ejército de Napoleón fue retrocediendo. En junio, las fuerzas hispano-anglo-portuguesas ganaron la batalla de Siberia-Gasteiz, de Vitoria. El general Álava tomó la ciudad, que era su ciudad natal, para evitar que cualquiera de los ejércitos del bando ganador o perdedor saqueara la ciudad. Poned una notita aquí, que será importante. El ejército comandado por Wellington avanzó hacia los Pirineos para tratar de cortarle el paso a los franceses y necesitaba tomar Donosti y Pamplona para expulsar del todo a los gabachos. Tenía falta de personal, así que sitió Donosti, que además tiene playa y mejores vistas. La cuestión es que comenzó en julio, pero el primer intento quedó un poco en agua de borrajas, así que volvieron a la carga el 26 de agosto. Les costó más de lo que pensaban y terminaron bombardeando la muralla interna, y por allí entraron el 31 de agosto. El general francés Emmanuel Rey, quien era gobernador de la plaza, ordenó la evacuación de la población al tiempo que se resguardaba con sus hombres en el fuerte. Pero mucha gente quedó intramuros, esperando encontrarse con sus libertadores. Jeje. Eso es hasta que los británicos encontraron el alcohol. Y ya sabemos cómo se ponen los ingleses borrachos. Y los portugueses. No nos olvidemos de los portugueses. Comenzaron a saquear las casas, asesinar gente y violar mujeres. A todas las mujeres. No había ninguna que fuera demasiado mayor o demasiado joven. La cosa se puso tan mal por la noche que los franceses pensaron en salir del fuerte e intentar pararlos. Para empeorarlo todo, comenzó un incendio que arrasó la ciudad. Solo se salvó una calle de la quema, la calle de la Trinidad, que pasó a llamarse calle 31 de agosto. El 8 de septiembre los franceses rindieron la ciudad, o lo que quedaba de ella. Tras el paso del ejército aliado, el censo de San Sebastián pasó, según algunas fuentes, de 5.500 habitantes a 2.600. Los donostiarras le escribieron a Wellington pidiendo reparaciones por los destrozos, pero el muy hijo de la Gran Bretaña culpó a los franceses y pidió que no le molestaran más. ¿Dónde está enterrado este tipo? En la Catedral de San Paul. Mira, por si algún donostiarra tiene necesidad de un urinario público. Naomi Novik es estadounidense, pero su obra está teñida de bastante anglofilia y el Rule Britannia, que, como comprenderéis, me da cierta urticaria. Aunque entiendo que la novela está protagonizada por británicos en las guerras napoleónicas y está escrito desde su punto de vista, sigue estomagándome tanto nacionalismo. Es algo que la autora hereda de ser un fanfiction de la obra de Patrick O'Brian, una saga tan patriotera que se la pone dura a Pérez Reverte y le tiene envidia. Dicho por él, lo de darle envidia, no lo de ponérselo dura. Por supuesto, como una obra más moderna y escrita por una mujer, se suavizan ciertos aspectos que pudieran ser más rancios. Por ejemplo, hay personajes femeninos, y me refiero a que hay jinetes de dragones mujeres, y esto se explica de forma que no chirría y tiene toda la lógica, porque de nuevo, el fuerte de esta novela es la construcción de mundo, su verosimilitud, y por cada momento en que un personaje habla de la necesidad de vencer a Napoleón porque es un tirano y proteger la madre patria, hay un dato que te suelta sobre los dragones, sobre su fisiología o su impacto cultural en ese mundo alternativo, que a mí me lo compensaba. Las batallas se me hicieron pesadas, pero a mí siempre se me hacen pesadas. Y de nuevo, que le den al Rule Britannia, pero ese universo es tan fascinante, tan chulo, que quiero seguir leyendo la saga. La segunda parte ocurre en China, al parecer. Ah, China, un lugar sin ninguna clase de conflicto con Gran Bretaña por esa Oh, no. El murmullo de las conversaciones aumentó cuando los oficiales y marineros sintieron que había pasado el gran momento. Pronto, Lawrence debería rendirse y pensar en confinar al animal para impedir que se fuera volando después de haberle dado de comer.
El dragoncillo, que seguía explorando, se acercó hasta él y se sentó sobre los cuartos traseros para mirarlo de forma inquisitiva. Lawrence bajó la vista sin disimular el pesar y la consternación. El dragón parpadeó delante de él, que se percató de que la criatura tenía ojos de un profundo azul y pupilas rasgadas. Y entonces el dragón le preguntó: ¿por qué pone mala cara? Enseguida se hizo un silencio absoluto y a Lawrence le resultó difícil no quedarse boquiabierto frente a la criatura. Carver, que hasta ese momento se había considerado indultado, permaneció anonadado detrás del animal y cruzó una mirada desesperada con Lawrence, que recuperó el coraje y se adelantó un paso, listo para dirigirse al dragón una vez más. Miró a la criatura y luego al chico lívido y asustado. Después suspiró y dijo a la criatura: «Os pido perdón, ha sido sin querer. Me llamo Will Lawrence. ¿Y vos?». Ningún castigo hubiera logrado contener el murmullo de estupefacción que se levantó en cubierta. El pequeño dragón no pareció percatarse. La pregunta le dejó confuso durante unos momentos y luego, con aire descontento, replicó: «No tengo nombre». Lawrence había leído el suficiente número de libros de Pollitt como para saber qué debía responder. «¿Os puedo dar uno?», le preguntó ceremoniosamente. El dragón, que a juzgar por la voz era definitivamente un macho, volvió a examinar al marino, se entretuvo rascándose una zona aparentemente impecable de la espalda y luego repuso con indiferencia poco convincente: «Si os place». Lawrence se quedó con la mente en blanco. No tenía la más mínima idea de cómo enjaezarlo, más allá de hacer cuanto estuviera en su mano y esperar a ver qué ocurría, ni cuál podría ser un nombre apropiado para un dragón. Después de un atroz momento de pánico, sin saber cómo, su mente relacionó dragones con naves y espetó: «Temerario».